¿Por qué vivir una vida cualquiera pudiendo construir una a medida? Esta es la pregunta que abre un conjunto de materiales fascinantes de la formadora Montse Blanes, que vamos a analizar hoy. Uf, es que esa pregunta ya de por sí tiene tela. Totalmente. Y me parece que nos lleva a una paradoja con la que, no sé, creo que todos lidiamos. Si en el fondo queremos estar bien, ¿por qué nos boicoteamos constantemente? ¿Qué es lo que falla en nuestro, digamos, sistema operativo? Es la pregunta del millón, desde luego. Y lo que proponen estos documentos es que la respuesta no está fuera, está dentro. Ajá. El hilo conductor de todo este material, que es una mezcla curiosa, de programación neurolingüística, ontología del lenguaje y una práctica hawaiana que se llama Ho'oponopono. Suena exótico, ¿sí? Pues la idea central es que nadie va a venir a salvarnos. Son como un kit de herramientas para que cada persona se convierta en su propio técnico de soporte. Un técnico de soporte para nuestra propia mente. Me gusta la analogía. Exacto. Una de las fuentes lo describe así, tal cual. La mente es un sistema informático y a lo largo de la vida, pues hemos ido instalando softwares, Creencias, miedos. justo, sin leer los términos y condiciones, ¿sabes? Y estas herramientas son para aprender a desinstalar los programas que ya no sirven. Pero lo más revelador, y es una frase que a mí me impactó, es que el verdadero cambio no hace ruido. Esa frase me llama la atención, porque vivimos en una cultura que glorifica el cambio radical, el antes y después que se vea mucho. ¿A qué se refiere con que el cambio no hace ruido? Pues se refiere a que el cambio real no es un evento, no es una explosión, sino una recalibración interna. Silenciosa y constante. Es la decisión diaria de pensar, de hablar y de actuar de forma diferente. Y el primer paso para esa recalibración, según estas fuentes, es entender el lenguaje con el que estamos programados, o sea, la PNL. De acuerdo, pues vamos a empezar a desempaquetar esto. La programación neurolingüística. Los documentos cuentan que nació por los años 70, cuando dos tipos, John Grinder y Richard Bandler, se fijaron en terapeutas de mucho éxito, como Fritz Perls o Virginia Satir. Ajá. Y se preguntaron, a ver, ¿qué hacen ellos que no haga el resto? ¿Cuál es su magia? Y lo que descubrieron fue que esa magia tenía una estructura. No era un don que les había caído del cielo, no. Eran patrones de comunicación, formas de usar el lenguaje, de observar. ¿Qué se podía aprender? Esa es la idea fundacional de la PNL. Que cualquier habilidad humana, por muy excepcional que parezca, se puede modelar. Se puede desglosar en sus partes, aprenderla y luego enseñarla. Es como hacerle ingeniería inversa al talento, ¿no? Ahora, el nombre suena súper técnico. Programación, neuro, lingüística. ¿Qué nos dice cada palabra? Pues lo explican todo, la verdad. Neuro es la base. Toda nuestra experiencia del mundo pasa por el sistema neurológico, por los 5 sentidos. ¿Vale? Lingüística es cómo usamos el lenguaje para darle sentido y ordenar toda esa información que nos llega por los sentidos. ¿Y la programación? Esa es la parte activa. Se refiere a cómo organizamos esos pensamientos y ese lenguaje en patrones, en programas internos que al final guían nuestro comportamiento para conseguir un resultado u otro. Entiendo. Entonces, si la L de lingüística es tan importante porque usamos el lenguaje para ordenar lo que pensamos, me pregunto hasta qué punto ese lenguaje solo describe la realidad o si va más allá. Es que esa es la clave. Y ahí es donde la ontología del lenguaje, que es la otra disciplina que se menciona, da un paso de gigante. Propone que el lenguaje no solo describe la realidad, la genera. ¿Cómo que la genera? No es una herramienta pasiva, es creativa. Cuando dices «te prometo», no describes una promesa, la estás creando en ese momento. Cuando dices «esto es inaceptable», estás creando una realidad donde algo tiene que cambiar. Visto así, tiene todo el sentido. Y supongo que esto se aplica sobre todo al diálogo más importante, que es el que tenemos con nosotros mismos. Por supuesto. Una de las fuentes lo dice de una forma que es lapidaria. Somos nuestras conversaciones. Uf. Programa lleno de «no puedo», «es muy difícil», «no soy suficiente». Estás creando activamente una realidad que encaja con eso. Exactamente. Vale. Esto ya es una primera pista de por qué nos boicoteamos. Nuestro propio lenguaje puede ser el virus. Pero, ¿desde dónde opera ese lenguaje? Los materiales hablan de un mapa de nuestro hardware interno, un modelo de 3 centros: mente, emoción e instinto. Exacto.
Es un modelo para diagnosticar dónde está nuestro desequilibrio. Y la metáfora que usan es muy gráfica. Imagina una caja con 3 globos. Uno para la mente, otro para la emoción y otro para el instinto. Vale. En una persona equilibrada, los 3 globos ocupan más o menos el mismo espacio. El problema es que la mayoría de nosotros hemos inflado uno de esos globos de forma desproporcionada. Y claro, ese globo gigante aplasta a los otros dos. Precisamente. Y lo interesante es que tener el globo mental hinchadísimo no te hace más inteligente. Te convierte en una persona que está atrapada en su cabeza, que lo analiza todo hasta la parálisis y que es incapaz de sentir o de actuar. Describe un poco a esos mentales, a ver cuántos nos sentimos identificados. Bueno, los mentales o de cabeza lo filtran todo por el intelecto. Su necesidad principal es entender para sentirse seguros, y por eso su emoción más común es el miedo. Miedo a lo desconocido, a equivocarse. Eso es. Se quedan dándole vueltas a las cosas en un bucle de análisis que les impide pasar a la acción. El camino de equilibrio para ellos, según estos textos, es humanizarse, bajar de la cabeza al cuerpo, permitirse sentir y atreverse a actuar sin tenerlo todo controlado. Me siento un poco atacado, ¿eh? Creo que todos conocemos a alguien así, o lo hemos sido. Paralizados por el «y sí». Es agotador. ¿Qué pasa con el siguiente globo, el de la emoción? Esos son los emocionales o de corazón. Se mueven por lo que sienten y su gran motor es la necesidad de atención, de reconocimiento. Su valía depende de la mirada del otro. ¿Necesitan la validación externa? Exacto. Por eso construyen una imagen, un personaje para gustar, para ser queridos, porque en el fondo hay un vacío. Su trabajo de equilibrio es un cambio de foco radical, de fuera hacia adentro. Dejar de buscar el aplauso y encontrar la validación en su yo auténtico. ¿Y nos queda el tercer globo? ¿El instintivo? ¿Los de las tripas? Los instintivos, viscerales o de cuerpo, son pura acción-reacción. Actúan primero y si acaso ya pensarán después. Son muy territoriales, controladores. Les costará la introspección, imagino. Muchísimo. Les cuesta pararse a sentir y ponerle nombre a lo que les pasa. La emoción que más reprimen es la rabia, hasta que un día explota sin control. Su camino de equilibrio es justo lo contrario a su naturaleza: aprender la quietud, la reflexión y desarrollar la sensibilidad. Entendido. O sea, no se trata de eliminar un centro, sino de equilibrar los 3 globos. Ya tenemos el lenguaje como software, los 3 centros como hardware. ¿Cuál es la siguiente herramienta para esta depuración del sistema? Los documentos hablan de Ho'oponopono. Sí, y esta es quizá la herramienta más profunda y a primera vista la más extraña. Es una práctica hawaiana muy antigua de resolución de problemas. La propia palabra lo dice. Ho'o significa causa y pono, perfección o corregir. O sea, corregir un error. Literalmente. Ujú. Los principios que citan las fuentes son bastante radicales. El primero, aceptar el 100% de la responsabilidad por todo lo que nos ocurre. El segundo, no usar el intelecto. Y el tercero, estar dispuesto a soltar. Ahí es nada. Un momento, lo de aceptar el 100% de la responsabilidad suena muy potente, pero un poco extremo. Si alguien me choca el coche, ¿cómo es eso mi responsabilidad al 100%? Creo que a mucha gente le costará aceptar esto. Es una objeción totalmente lógica desde nuestra perspectiva. Ho'oponopono no habla de culpa, que es un concepto del ego, sino de responsabilidad sobre las memorias que tenemos dentro y que han atraído esa situación a nuestra vida para ser sanadas. A ver, explícame eso. No es que tú causaras el accidente con tu mente consciente. La idea es que algo en tu programación subconsciente, una memoria de conflicto, de injusticia, lo que sea, resonó con esa energía y el universo te la presenta para que tengas la oportunidad de limpiarla. Vale, es un cambio de paradigma total. No es lo que me pasa, sino lo que hay en mí que resuena con lo que me pasa. Para entenderlo, los textos hablan de una estructura interna de 3 partes, ¿verdad? Sí, y es clave para entender cómo funciona. Primero está el superconsciente. Es nuestra parte espiritual, perfecta. Llámalo yo superior, divinidad, universo. Esa conexión con algo más grande. De acuerdo, una especie de yo ideal. Exacto. Luego está el consciente, que es nuestra mente racional, el intelecto. La fuente lo llama la madre. Esta es la parte que elige, la que dice,
Vale, asumo esta responsabilidad para poder limpiar esto. Y me falta la pieza más importante. Si el problema no lo crea la mente consciente, ¿dónde está el origen? Ahí vamos. Está en el subconsciente, al que llaman el niño interior. Es la parte emocional, el disco duro donde se guardan absolutamente todas las memorias desde el inicio de la creación, incluso las de nuestros ancestros. Un disco duro inmenso. Inmenso. Y el conflicto, el accidente, la enfermedad no son el problema, son el síntoma. El verdadero problema es una de esas memorias dolorosas que se está repitiendo. Por eso, uno de los principios es no usar el intelecto, porque la mente consciente no tiene ni idea de qué memoria específica está causando el lío. Es como si el ordenador se quedara colgado y no sabes qué programa en segundo plano lo está causando. Solo sabes que no va. Entonces, ¿cómo se hace esa limpieza si no podemos usar la mente? Aquí entran las famosas 4 palabras. No. Correcto. Son la herramienta de limpieza. Es una petición que el consciente, la madre, le hace al superconsciente, la divinidad, para que limpie la memoria errónea en el subconsciente, el niño. Las 4 frases son: lo siento, perdóname, gracias y te amo. Desglosémoslas. ¿Qué significa cada una en este contexto? Lo siento es el reconocimiento. Siento la memoria dolorosa dentro de mí que ha manifestado esto. Perdóname no es pedir perdón a otro, es pedirte perdón a ti mismo, a la divinidad, por tener esa memoria. Ah, vale. Gracias es un acto de fe. Das las gracias por adelantado porque el problema ya se ha resuelto y la memoria se ha limpiado. Y te amo es la vibración más alta, la que transmuta la energía bloqueada del problema en luz. La idea es repetirlas como un mantra ante cualquier cosa que te perturbe. Estás limpiando tu disco duro continuamente. Hemos pasado de la programación del lenguaje a equilibrar nuestros centros y ahora a una limpieza de memorias inconscientes. Parece que todo se va conectando. Y para aterrizarlo, las fuentes hablan de 6 pilares del crecimiento: confianza, relaciones, libertad. Pero en esa sección hay un detalle que me voló la cabeza porque lo conecta todo con la biología pura y dura. Hablan de una glándula llamada timo. Sí, esa es la conexión final que hace que todo encaje de una forma brutal. Los textos la ubican en el centro del pecho, donde Tarzán se golpeaba. Y de hecho dicen que ese gesto es una forma intuitiva de estimularla. Se la conoce como la glándula de la felicidad. Espera un momento. Entonces, ¿todo lo que hemos hablado no es solo filosofía, es biología? Es pura biología. El timo es como el general del sistema inmune. Crece cuando estamos alegres y se encoge con el estrés o la enfermedad. O sea que cuando la PNL nos dice que somos nuestras conversaciones, no es una metáfora. Las conversaciones negativas, el miedo del centro mental, la rabia del instintivo, están literalmente encogiendo el órgano que dirige nuestras defensas. Es un impacto físico real. Es exactamente eso. El texto afirma algo muy contundente. Los pensamientos negativos tienen más poder sobre el timo que los virus y bacterias. ¡Qué fuerte! Cuando tienes un pensamiento negativo, el timo se debilita porque intenta luchar contra un invasor que no existe físicamente. Es un desgaste que deja a tu sistema inmune vulnerable a amenazas reales. En cambio, los pensamientos positivos, la alegría, la gratitud, son como un superalimento para el timo. Activan todos sus poderes. Es la prueba biológica de que nuestro estado interno crea nuestra realidad física. Es increíble. Hemos hecho un recorrido completo. Empezamos con la paradoja de por qué nos boicoteamos y estas herramientas nos han dado un mapa. Nuestro lenguaje nos programa, PNL, nuestros centros se desequilibran, mente, emoción, instinto, y nuestro subconsciente arrastra memorias que hay que limpiar, Ho'oponopono. Y todo culmina en la biología, sí, en esa glándula. Que se expande con la alegría y se encoge con el miedo. La clave que lo unifica a todo, el hilo conductor, es la conciencia y la acción. Ninguna de estas herramientas sirve si se queda en el plano intelectual. Hay que llevarlo a la práctica. Se trata de observarse para ver qué globo tienes más hinchado, de escuchar tus conversaciones internas para reescribirlas, de asumir la responsabilidad para limpiar. No se trata de eliminar la mente o la emoción, sino de convertirlas en un equipo equilibrado que trabaje a tu favor. Se trata de elegir conscientemente generar un estado interno que, como hemos visto, tiene el poder de fortalecer hasta tu sistema inmune. Para terminar, hay una sección en el material que me dejó pensando mucho. Dedica un espacio importante a un concepto que llaman sanar la herida materna. Y afirma, textualmente, que la relación con la madre es la base sobre la que se construyen todas las demás relaciones.
Un tema potente, ¿sí? Y esto nos deja con una reflexión final para explorar por cuenta propia. Si esa primera relación es el cimiento de nuestra vida relacional, ¿qué grietas o patrones que vemos en nuestras relaciones actuales, de pareja, de amistad, laborales, podrían ser simplemente un eco de esa construcción original?